la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Hermanos amados, les invito en este momento a reflexionar en lo que es la palabra del Señor. El título de este mensaje es ¿qué es la Biblia? Levante la mano los hermanos que trajeron la Biblia. ¿Ok? Veo que algunos levantan el teléfono, otros alguna tableta. No importa. Mientras usted pueda leer la palabra del Señor en una Biblia hecha de papel o en una Biblia que la contenga un teléfono o una tableta, es la palabra del Señor. Antiguamente la Biblia estaba escrita en piedra, en cuero y también en papiro. Y incluso hasta la fecha se mantienen algunas piezas de barro cocido en donde fueron inscritos algunos pasajes bíblicos en bronce, en plata se ha escrito y también en oro, la palabra del Señor. Un misionero le llevó un pasaje bíblico a uno de los reyes en África, precisamente tallado en oro. Y cuando aquel rey tomó ese pasaje bíblico en oro, lo lanzó al piso, diciendo que no necesitaba la palabra de Dios y mucho menos oro, porque tenía mucho. Hermanos, ¿qué es la Biblia? A través de los años, la Biblia se ha encontrado con situaciones precarias donde la humanidad, por no decir el sistema diabólico, ha querido destruirla. En la actualidad han salido con nuevas filosofías en cuanto a la Biblia. Y una de ellas es precisamente la interpretación atea de la Biblia. Ellos dicen, por cierto, la Biblia es una colección de antiguos escritos que incluyen mitos, leyendas, poesía y relatos históricos creados por humanos a través del tiempo. Esa es una interpretación atea. Hay otras interpretaciones ateas, lo cual son menos problemáticas como esta, porque esta no le da ningún crédito de ser la palabra de Dios. Y ellos dicen en alguna u otra oportunidad que la Biblia es un documento cultural e histórico que contiene lecciones éticas y narrativas morales donde algunos encuentran dirección a su extravío. A través de las edades, la Biblia que nosotros tenemos, sea la Casiodoro de Reina, sea la Biblia de las Américas, sea la Biblia Dios habla hoy, que son diferentes versiones o traducciones, el pasaje principal de la Biblia se mantiene, pero la Biblia ha querido ser destruida por el mundo. Se ha encontrado frente a hombres y mujeres que la han querido deliberadamente destruir. La sociedad la ha querido rechazar rotundamente el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. La sociedad ha querido suprimir la verdad y desmentir la Biblia. La Biblia ha recibido alteración textual, lo cual han habido entidades que se han preocupado de cambiar la tonalidad o el rumbo de las palabras, la lógica, para que pueda ser interpretada de una forma totalmente diferente a lo que el Espíritu Santo ha deseado. La Biblia ha sido
la razón por la cual mucha gente ha muerto. En el antiguo tiempo, personas que tenían la Biblia, las mataban, y no solamente con una muerte fácil, sino que las quemaban. Las personas que leían la Biblia también les quitaban el cuero a esas personas y las abrían hasta que morían. Solamente por hacer lo que usted y yo hacemos supuestamente todos los días con la Biblia, tenerla en nuestro hogar y leerla, por supuesto. La persecución romana fue implacable. La persecución romana matando a personas al revés y al derecho porque tenían y querían entender el mensaje de la Biblia. La persecución socialista de países socialistas en donde han querido suprimir la Biblia, quemarla, descontinuarla, destruirla, y la persecución comunista en países en la actualidad incluso. A través de los años nos hemos encontrado con hombres como quien fue Francois-Marie Arcueil, el filósofo ateo francés llamado Voltaire. Otras veces he mencionado de él. Él dijo: dentro de 100 años ya no existirán Biblias, sino una que otra, como un libro de antigüedad y un libro que se ponga solamente en el estante en 1776. Interesantemente, cuenta la historia que 100 años más tarde, la misma casa e imprenta de este hombre se utilizó para imprimir Biblias a través de la Asociación Evangélica de Ginebra. Interesantemente, las palabras que él dijo tuvo que tragárselas, aunque ya estaba muerto, pero el mundo fue testigo de la absurdez de sus palabras y lo que dice la palabra de Dios también, la necedad de los que no creen en Dios. Cuando se atravesó el oscurantismo, el imperio romano, con aquel oscurantismo, un periodo aproximado de 1000 años, desde el año 476 hasta 1492 aproximadamente. Esto se asocia con la censura y la restricción del texto bíblico por parte de la Iglesia Católica, donde se leía el texto, pero se leía en latín para que nadie pudiera entenderlo, con la suprema razón y motivo de dejar a las personas en la total oscuridad espiritual. Esa ha sido la suerte de la Biblia. Luego, pocos años después, la nueva definición soviética de la Biblia de ellos. La Biblia es una colección de leyendas fantásticas sin soporte científico, llena de ideas confusas, errores históricos y contradicciones. Esto es lo que piensa el mundo socialista o comunista incluso. También tenemos la famosa Biblia coreana del norte, lo cual en 1980 Corea del Norte publicó su propia traducción de la Biblia. Esta traducción fue hecha con propósitos políticos y se ha escuchado y se ha entendido de que han tergiversado rotundamente las Escrituras hasta el punto de darles otra idea a la persona para que tenga otra esperanza de vida, lo cual pudieran encontrar en el gobierno y no necesariamente en Dios. Y así como esto, hemos visto otras también más comunes. Por ejemplo, los testigos de Jehová, con la famosa traducción del Nuevo Mundo. Interesantemente, la misma enciclopedia le llama a los testigos de Jehová una secta y no necesariamente una religión fidedigna. La actual y conocida secta religiosa de los testigos de Jehová comenzó en Pensilvania en 1860
70 como un estudio bíblico iniciado por el famoso Charles Taze Russell, y hasta el día de hoy siguen ellos golpeando puertas, intentando decir de que Cristo Jesús es hermano del diablo. Y cosas semejantes, no lo dicen directamente de esa forma, pero lo insinúan de una forma prácticamente directa. Hermanos, para traer este pensamiento, yo consulté con el AI, la inteligencia artificial. Le pregunté acerca de qué creía la inteligencia acerca de la Biblia. Y ella me respondió lo siguiente: el texto central de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se ha mantenido extraordinariamente bien preservado, manteniendo la totalidad del mensaje y la central doctrina de forma consistente. Muy interesante la respuesta de AI, asegurándonos de que sí se ha mantenido el mensaje de forma fidedigna y de forma consistente. Pero hermanos, en realidad eso es lo que dice el mundo, y aunque tenga aroma a algo correcto, niegan la eficacia de la Biblia. El mundo tiene una apariencia religiosa. De las 7 religiones del mundo que existen y se fragmentan a millones de religiones más, todas tienen algo en común. Todas, absolutamente todas, tienen algo en común. De que para acercarse al Dios de ellos, con Dios minúscula, ellos tienen que llevar a cabo algún tipo de sacrificio. La única fe, por no llamarle religión, aunque es parte de las 7 religiones principales del mundo, que dice de que el hombre adquiere total salvación de su alma a través del sacrificio de otro, incluso de un inocente, es la religión evangélica. Para poder entender qué es la Biblia desde el punto de vista evangélico, la Biblia es la única y máxima autoridad de Dios en la tierra. Nadie más puede venir con un atalaya, por decir algo, con un Bhagavad Gita, por decir el texto hindú, o con un libro de Mormón, por decir algo. La Biblia es la única autoridad máxima en la tierra. Si el hombre busca a Dios a través de otro tipo de texto, va a encontrar el infierno. Pero si busca a Dios a través de la Biblia, de la Escritura, de las palabras de Dios escritas en el libro llamado Biblia, lo cual la palabra Biblia significa biblioteca, acumulación de escritos, nada más y nada menos, van a encontrar la vida eterna. Aparte de la Biblia no hay ningún otro libro que venga de parte de Dios. Años atrás, en mi juventud, allá en Miami, tomé un libro que me parece que yo mismo lo había comprado y me pareció interesante el título. Y cuando lo abro con tantos deseos para comenzar a leerlo, porque era un libro supuestamente cristiano, lo primero que me encontré en su primer párrafo era: esta es una nueva revelación de Dios. Hasta ese momento me sobró y me bastó para tomar ese libro y caminar hacia el latón de la basura, aunque recién lo había comprado, y depositarlo en él. Porque no hay una nueva revelación que algún humano pueda surgir o traer
a la humanidad. Aparte de la Biblia no hay ningún otro libro que venga de parte de Dios. El Espíritu Santo reveló a los hombres, inspirándolos con todo lo que escribieron, lo cual se llama una escritura plenaria, total y completa de lo que Dios quería decir. No significa que Dios pudiera haber dicho más, pero Él dijo lo que quería y Él dijo lo que nosotros necesitábamos saber. La palabra de Dios, no existe nada más ni nadie superior a lo establecido en la Biblia. Y por eso que la palabra de Dios lo dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios, enfatizando la palabra toda. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que la Biblia es totalmente verdadera. No podemos pensar de que una parte es verdadera y la otra parte es falsa. Está totalmente equivocado esa persona. La Biblia es plenamente, totalmente verdadera, sincera, inequívoca y justa. La Biblia es absolutamente y totalmente verdadera, no puede ser desmentida. La veracidad y certeza de la Biblia es absoluta. Mientras usted crea eso, usted está en el camino correcto, porque la palabra del Señor dice: según tu fe será hecho. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es verdad, se intenta afirmar la veracidad de la Biblia a través de los descubrimientos arqueológicos, pero es todo lo contrario. Los escritos de la Biblia confirman los descubrimientos. La ciencia dice que los descubrimientos confirman la Biblia equivocados. La Biblia existió primero. Ella confirma todo lo demás. Ella fue dicha por Dios. Este es el resultado de lo que Dios dijo. Cuando entendemos estos detalles en cuanto a la Biblia, sabemos con quién nos enfrentamos cuando leemos la purísima palabra de Dios ante nuestros humanos ojos. La palabra de Dios, absolutamente nada puede destruir la eficacia y la virtud de la Biblia. Cuando Cristo Jesús iba caminando y aquella mujer tocó su vestido, dice la orilla, entendemos que tocó algo que pudiera haber sido los tzitz en el hebreo, en la orilla del vestido de Jesús. Algunas traducciones dicen que Cristo dijo: virtud salió de mí. Usted quiere ver virtud de Dios, absorba la palabra escrita de Dios a través de sus ojos. Asimílela en su mente, asimílela en su pensamiento. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Jehová es perfecta. Todos tus mandamientos son verdad. Sumamente pura es tu palabra. Justicia eterna son tus testimonios. Todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eso es por tomar algunos versículos, porque la Biblia se defiende sola. No tenemos que ir a la universidad o a un seminario para ser elocuentes y poder tener labia para poder defender la Biblia. La Biblia sin nosotros sigue existiendo, pero nosotros dejamos de existir a un momento y la Biblia continúa, porque la palabra de Dios nunca dejará de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice la palabra del Señor, nunca jamás pasarán. Permanecen para siempre. La palabra del Señor lo dice para nosotros, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. ¿Qué es lo que detienen? Detienen lo que está escrito en la palabra de Dios y lo detienen con injusticia. Eso es el oscurantismo. Eso sucedió entre los años 400 y los años 1400, 1000 años de diferencia de oscurantismo. Creían de que podían esconder, apaciguar, enmudecer el mensaje de la palabra de Dios. No, señores, cuando lleguemos al cielo y estemos con los redimidos, va a haber un grupo incontable de humanos entre los años 400 y los años 1400 que fueron salvos, aunque estuvieron viviendo en medio del oscurantismo. La Biblia es la revelación de Dios. Nosotros predicamos la revelación de Dios. Nosotros sencillamente tomamos lo que Dios nos ha dado y lo entregamos. La Biblia es la revelación de Dios, inspirada de Dios a los hombres. La intención y el pensamiento de Dios están escritos en la Biblia. ¿Usted quiere saber lo que Dios piensa? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber lo que Dios siente? Lea lo que Él escribió. Lea esa carta de amor para nosotros. La Biblia declara de Dios singularismo. Por eso que enseñamos en el instituto el monoteísmo. No enseñamos el pluralismo religioso, no enseñamos el panteísmo ni el politeísmo. Enseñamos de que Dios, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Dios es uno solamente. Ámalo como un Dios, adóralo como un Dios. ¿Sabía usted que los hindúes tienen 1 millón de dioses? Por eso que no quieren matar a una vaca, porque puede que vaya pasando un dios. Por eso que las ratas andan por todos lados, porque la que va ahí puede ser una diosa. Creen en una confusión. Dios tenga misericordia de esta generación. La palabra del Señor nos dice: yo soy, dice Señor Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios repite esto? Para que lo entendamos. Porque sabe que somos testarudos. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto y lo confirma ante nuestros ojos. Y por eso Él nos llama y nos dice: ven ahora, que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Esas son palabras del Eterno. ¿Quién puede ir contra ellas? La palabra del Señor nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y se acaba. Este es Dios hablando. ¿Por qué usted cree que puso estos mensajes tan fuertes, claros, tan obvios, tan dogmáticos, legalistas si se quiere? ¿Por qué no? Dios se lo merece. Dios es soberano, correcto. Él tiene la autoridad. En una oportunidad dije: bueno, Dios es egocéntrico. La palabra egocéntrica es derogativa aquí en medio nuestro, implicando de que nosotros no podemos llamarnos egocentristas, egolatristas, porque nos creeríamos dioses. Pero Dios puede decirse que Él es el ego. Él es el ego, centro del cosmos, del universo. Y ahí estás tú y yo metidos, buscando y esperando de su amor y de su misericordia. Entendemos que todo lo que Dios quiso
decirnos, y solo lo que Dios quiso decirnos está en la Biblia. Por eso que no podemos inyectarle nada más a la palabra de Dios. Hay algo que se llama la exégesis, sacar la interpretación de la Biblia. Luego está entonces la eisegesis, que vendría siendo inyectarle nuestra propia interpretación equívoca. Está malo. Por eso hay tantas interpretaciones. En alguna oportunidad he estado yo enseñando la Biblia y años atrás me recuerdo que había un grupo de hermanos y pregunté, ¿qué usted interpreta en cuanto a lo que yo he leído? Y entonces una hermana levanta la mano y dice, pastor, yo interpreto esto y esto y este otro. Y otra hermana levanta la mano y dice, bueno, yo tengo otra interpretación. Yo interpreto esto y otra. Cada hermana tenía su propia interpretación. ¿Cuántas interpretaciones habrá querido dar el Espíritu Santo cuando Él entregó su palabra en aquellos escritores santos? Solamente lo que nos concierne como humanos está escrito en la Biblia. Hay cosas que la palabra de Dios nos dice, no te metas en esa área. Por ejemplo, no consultes los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que no consultemos los muertos? Porque alguien en la Biblia lo consultó y bajó un demonio y le habló. Si tú quieres que te baje un demonio, entonces consúltate a tu mamá, consúltale a tu papito que está muerto, consúltale a tu amigo, tu amiga, tu hermana y a cualquier familiar que ya haya fallecido, consúltale. Vamos a ver quién se aparece. Por eso, hermanos, que es importantísimo entender el mensaje de Dios para nosotros, porque entonces hay toda clase de malas interpretaciones y la gente más se enreda en esa tela de araña de el mundo que ofrece una interpretación diferente y errónea a las Escrituras. Y por eso tenemos personas adorando el viento, adorando una piedra, adorando el sol, las estrellas, leyendo el horóscopo, mirándose la palma de la mano y tratando de entender las líneas, o cortando un árbol como dice Isaías y también Salmos, y le hacen una figura y lo adoran. Y luego entonces después el resto de madera que quedó la ponen en el fuego porque hace frío. Quemaron al diosecito ese. Entonces, hermanos, la Biblia está totalmente completa. No se le añade nada ni se le quita nada. Y la palabra de Dios lo confirma. Y dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Incluso nos dice, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si usted quiere que esas plagas lo destruyan, pues haga lo que muchas religiones han hecho, escribir lo que ellos creen para beneficio propio. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No, Señor, yo quiero que mi nombre se mantenga allí, que no se quite para nada, y que cuando el ángel pase lista, yo escuche mi nombre completo y pueda decir presente. ¿Y usted? Gloria a Dios. La exigencia moral de la Biblia es la santidad tuya y la santidad mía. Dios no se conforma con un vivir mediocre. Dios no se conforma con un vivir neutral entre el caliente y lo frío, andar por dos aguas. No, señores. El cometido enfático e implacable de la Biblia es la santidad tuya ante Dios. La palabra de Dios es tajante. La Biblia nos presenta a Dios indignado. ¿Sabe lo que significa indignado? Enojado y airado por el pecado de los hombres. Leyendo la historia de grandes y famosos evangelistas del mundo, me encontré con uno de ellos, lo cual terminó escribiendo un libro, él, más
que un libro, pero cuando predicó esa predicación, la gente se tiraba al piso, los americanos, con llanto y con un gemido y con un temor, porque el Espíritu de Dios había tocado el corazón de aquellos hombres que eran cristianos evangélicos, pero estaban viviendo vidas mediocres, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice la palabra de Dios. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrecerás a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Cuando aquel hombre escribió aquel mensaje, Jonathan Edwards es su nombre. Él entregó esta predicación llamada Pecadores en manos de un Dios airado. Solamente el título daba temor, porque si tú te identificas como un pecador, vas a tener a Dios como enemigo. Pero si te identificas como uno redimido por la sangre derramada en la cruz del Calvario, te vas a identificar como un hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Este hombre, uno de los más grandes avivamientos de la historia americana, comenzó con el sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Y la palabra de Dios nos dice: al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ello. Al ir terminando este pensamiento, quiero decir y agregar que la pasión imperativa de la Biblia es la salvación del alma de los hombres. Y solo la Biblia determinará el destino que tú vas a tener. Tú no lo determinas. Alguien dijo, bueno, pero es mi decisión. Interesantemente no. Interesantemente lo determina Dios. Ahora no somos robots. No hemos sido programados para algo. La palabra del Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios no te pide dinero, no te pide caminar de rodillas, ni tampoco le pide, como le pidió a Noé, hacer un arca gigantesca. Te pide tu corazón. Y cuando entendemos lo que significa el corazón, entendemos que es el aspecto almático del hombre, lo cual contiene los tres elementos del alma: el pensamiento, las emociones y la voluntad. Entonces, hermanos, el tema principal de la Biblia es Jesús como único Salvador y dador de esta vida eterna que predicamos, confirmándolo la misma palabra del Señor. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque esta vida es corta, pero Él nos da una vida eterna. La palabra del Señor sigue diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Y para ir terminando, hermanos, la palabra del Señor nos confirma, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado, entendiendo la segunda persona de la Trinidad, que es parte de la primera persona de la Trinidad y es parte de la tercera persona de la Trinidad, y los tres son uno.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y las palabras de Jesús, que nunca jamás nadie en la historia de la humanidad ha podido declamar ni reclamar. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Esa montaña se moverá.